comenzaríamos con un balance, ¿no?, del estado de la justicia de acuerdo al modelo de observatorio externo que ustedes tienen. No solo para el Poder Judicial en sí, sino también para el acceso a la ciudadanía, a la justicia, ¿no? ¿Cómo está todo ese tema? Bueno, es bien difícil hacer un balance por la cantidad de áreas y de temas distintos que ve el Poder Judicial. Y todavía más si uno extiende el concepto de administración de justicia, que es más amplio, ¿verdad? Todavía involucra a otras entidades más allá del Poder Judicial. Entonces, verás que nosotros más bien siempre empezamos tratando de decir que es muy difícil hacer generalizaciones sobre el Poder Judicial. Uno tiene que ir área por área, ¿verdad? Ven 16 materias, hay 16 jurisdicciones distintas, tienen más de 300 oficinas a nivel nacional. Es un poder judicial además que tiene adentro del poder judicial al Ministerio Público, a la Defensa Pública, a la Policía Técnica Judicial, ¿verdad? Entonces son muchas áreas y eso se nos dificulta hacer un balance, como que uno diga de 1 a 10 cómo está, porque sería un promedio que realmente no le va a decir mucho, o sea, no te va a decir mucho. Hay que ir como área por área. Entonces lo que tratamos de hacer en el Estado de la Justicia es ir descubriendo en cada edición alguna de estas áreas y pues hacer análisis a profundidad. Es un poder judicial que garantiza acceso a la justicia, eso sí lo puedo decir con contundencia. Nosotros hemos estudiado incluso la procedencia socioeconómica de las gentes que van a demandar en las distintas materias, y ahí hay de todo. Entonces hay un amplio acceso a la justicia, ese no es el problema. Incluso ahorita el año pasado tuvo más de 700,000 casos nuevos en un año, ¿verdad? En 2023. Eso es casi como que 1 de cada 4 costarricenses tiene un proceso judicial. Entonces eso le da a usted una idea de la tasa de litigiosidad tan alta que hay en este país. Todo se judicializa, todo. Usted tiene un problema con el vecino y lo demanda, o sea, es casi una forma de resolución de conflictos ir al Poder Judicial con su patrono que mire que no me pagaron las vacaciones, lo demanda. Entonces, el acceso es amplio. ¿Cuál es el problema? El problema es ya cuando usted está dentro, ¿verdad? No es entrar, el problema es cuando está dentro, los procesos son muy largos, ¿verdad? Esa es la principal queja de la Administración de Justicia, son procesos muy largos, en algunos casos muy costosos, muy onerosos, dependiendo de en qué materia, porque no en todas las materias hay defensa pública gratuita, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quiero entablar una denuncia contra el Estado, que sería en la materia contencioso administrativa, yo tengo que llevar mi propio abogado, ahí no hay defensa pública gratuita. Entonces son procesos muy costosos, en donde usted tiene que pagarse todos los costos de los años que dure ese proceso, que usualmente es más de una década. Entonces el tema es la gestión interna, ¿verdad? Y los resultados en función de esta gestión interna, que nosotros hemos visto en muchas materias, son resultados preocupantes en el tanto la respuesta es usualmente contraria a la demanda de la ciudadanía, ¿verdad? Me explico, digamos, en penal, por ejemplo, que lo hemos estudiado muchísimo, la materia penal, porque es casi el 60% de los casos que recibe el Poder Judicial. Entonces, pues lo hemos estudiado desde muchas ópticas. Y ahí, de 100 casos que entran, de 100 denuncias, solo 15 tienen una resolución de fondo. Las demás se desestiman, se sobreseen, hay archivos fiscales, o sea, terminan en otras respuestas que no son una sentencia ni absolutoria ni condenatoria. Entonces uno dice, bueno, a ver, valdrá,
¿Qué es lo que está pasando? Vale la pena hacerse preguntas sobre estas materias en donde muy poquito el embudo es tan grande al principio que lo que llega al final para una respuesta al fondo, a las dos partes, ¿verdad? Es muy poquito. Igual pasa en laboral, igual pasa en contencioso, ¿verdad? Muchos de los casos se terminan por otras razones, digamos, mucho prescribe, ¿verdad? Por ejemplo, ahora estamos haciendo un estudio sobre violencia contra las mujeres y en este tema que es tan sensible encontramos casos de incluso de femicidios que prescribieron. Eso es inaudito, digamos, eso es una violación, ahí sí hay una violación completa al acceso a la justicia de esas personas, porque falló el sistema, lo dejó caducar. Entonces, en esa parte de la gestión es donde encontramos las principales debilidades, ¿verdad? Y eso viene, ya para terminarle la idea, muy general al principio, eso viene de una estructura que tiene todo el Poder Judicial, una estructura totalmente piramidal, ¿verdad? Vertical, en donde la cúspide es la Corte Suprema de Justicia, son los 22 magistrados y magistradas, que no solo son la más alta autoridad jurisdiccional, ¿verdad? Y dicen la última palabra en los juicios, sino además administran. O sea, la administración pública, la toma de decisiones de la microadministración de la institución la hacen ellos también. Entonces ahí hay un problema de fondo en toda la estructura esta de gobernanza, que son 22 abogados y abogadas gestionando la cosa pública, diciendo, ¿verdad?, qué se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer, nombran, sancionan, se meten a temas de relaciones laborales entre personas, son los que aprueban los manuales, las gestiones, todo lo que pase ahí tiene que haber sido aprobado por la Corte. Entonces ahí también hay otro cuello de botella en términos institucionales de ya gestión más, ¿verdad?, casi de dónde parquearse y quién se parquea en qué lugar, ¿verdad? Esas cosas que deberían de tener personal técnico, ¿verdad? Pasa mucho por la Corte y ahí hay un entrabamiento porque ese es un órgano político, ¿no? Es un órgano político que está haciendo todo, que está haciendo lo jurisdiccional, está haciendo lo administrativo y está haciendo lo político también, porque tiene que ser la cara pública, visible de la institución, y están totalmente saturados. ¿Hay iniciativas que se puedan destacar para afianzar esta justicia realmente? Digamos, para que el acceso sea realmente efectivo, ¿no? Porque una justicia lenta no es justicia. Hay iniciativas como, por ejemplo, lo de el Estado abierto, justicia abierta. Sí se ha hecho mucho. De hecho, el Poder Judicial en el 2017 estuvo, digamos, inmerso en un gran escándalo de corrupción y bueno, ese remesón hizo que reaccionara, nombró unas comisiones que ellos llamaron comisiones de trabajo urgentes, ¿verdad?, para solucionar algunas de las cosas que la gente estaba demandando. Entre ellas, digamos, ese verticalismo. Se hizo una comisión para proponer un nuevo modelo de gobernanza que trabajó mucho, o sea, hizo un documento, todo eso está en la página web, hay una pestañita, está muy escondida, pero dice comisiones de trabajo urgentes, se llama para un mejor poder judicial, no sé qué. Después se hicieron comisiones para el tema de la justicia tardía, ¿verdad?, de la mora judicial. Hay una comisión permanente para el tema de la mora judicial, que lo que ha tratado mucho es de hacer preingenierías de procesos con un foco más de ingeniero industrial, ¿verdad?, de cómo hacer procesos en masa, ¿verdad?, y ponerles tiempos y plazos y números a la gente de productividad.
Se ha metido mucho el tema tecnología también. Incluso ellos están incursionando en una de las materias que es cobros, que también es una materia que los tiene asfixiados totalmente. Reciben como 250,000 casos de cobros judiciales. Entonces, ellos han tratado de meter mucho inteligencia artificial en esta materia de cobros para que resuelva casi que automáticamente, porque esos son machotes, son machoteros, ¿verdad? Los cobros son de si fulanito no pagó, ¿verdad? Y háganle la notificación. Entonces, han tratado de meter tecnología. ¿Qué es lo que pasa con todas estas iniciativas que se han creado? Es que tienen un alcance muy limitado debido a la falta de recursos. Entonces, ellos hacen esto de inteligencia artificial en 1 o 2 despachos, solo lo pueden hacer ahí porque son cosas muy caras. Digamos, para hacer inteligencia artificial usted necesita memoria, unos computadores con ciertas capacidades, ingenieros informáticos. Entonces, o hacen una reingeniería de un proceso, pero en unas oficinas X, ¿verdad? Esas oficinas mejoran un tiempo, y después cuando ya las dejan como de atender, otra vez vuelven a su estado original, digamos, de mora. Entonces, como que no tienen capacidad ni de alcanzar a todas las 300 oficinas que tienen, ni a todas las materias, ni tampoco de sostenerlo en el tiempo, ¿verdad? Porque ellos tienen unas cosas que se llaman tribunales itinerantes, que eso ha ayudado mucho, que son jueces que mandan a todo el país a las oficinas donde están más colapsadas. Entonces lo mandan 6 meses, digamos. Y claro, esos 6 meses logran mover las cosas, sacar lo más urgente, lo que tenía miles de años esperando. Pero luego el tribunal itinerante se va porque no pueden sostenerlos ahí mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, y apenas se va, usted ve que otra vez las estadísticas. No es un cambio estructural, lo que han podido hacer son como pequeños parches. Y entonces si usted ve las estadísticas generales, no encuentra ninguna mejoría, pese a que han hecho muchas cositas, pero no encuentran un impacto en las estadísticas de mora, de duración, de resolución. Tampoco no cambian, digamos, sigue siendo el tema, la duración, y no han podido moverla sistemáticamente. Digamos, se mueve un año, después el otro año en esa misma oficina, el otro año otra vez desmejora. Y han hecho muchas reformas procesales con la esperanza, digamos, de que cambien cosas. Por ejemplo, la reforma procesal laboral, que es una de las más grandes que han habido. Y ha pasado eso, cambia un par de años después de la reforma, porque como que le meten muchos recursos. Después de la reforma, usualmente las reformas van aprobadas con recursos, entonces en 2 años o sí está muy bien, y luego vuelve otra vez laboral, está teniendo audiencias para dentro de 3 años. Si usted tiene un juicio ahorita, le ponen audiencia para dentro de 3 años. Entonces es como una inercia institucional que hay, que no importa qué hagas, ¿verdad? Siempre vuelve otra vez a esa lentitud. Y ahora peor, porque antes todas las reformas que se habían aprobado, la contencioso, la penal, la laboral, venían con recursos. Ahora han aprobado reformas procesales sin recursos. Entonces se aprobó la reforma civil, se aprobó la reforma agraria, se aprobó una reforma para crear una jurisdicción especial de delincuencia organizada con mínimos recursos, era como lo básico. Entonces, no es sostenible. Se crean, digamos, leyes que en el papel se ven muy bien, probablemente con muy buenas intenciones, pero sin recursos. Entonces, esto choca con la realidad cuando usted los quiere implementar y la gente dice, sí, pero no hay gente, no hay salas, no hay equipo, no hay esto, no hay... Y entonces no tienen los resultados esperados. Y vuelvo de nuevo, ¿por qué? Por la gestión, la parte administrativa. O sea, ¿cómo yo voy a aprobar una jurisdicción de crimen organizado
sin tener salas especializadas, ¿verdad? No, ahí en el mismo saloncito donde siempre nos reunimos, ¿verdad? Con las delincuentes ahí súper peligrosos, y, o sea, entonces es la parte de gestión bueno, de que si yo voy a probar esto, tengo que hacer A, B, C y D, y mover y contratar y vea, y vamos a necesitar que la estructura cambie, que los horarios cambien, que no, esa parte como que choca, digamos, choca la normativa con una estructura organizacional que no está preparada para eso. Entonces sí se han hecho cosas, como repito, no es que la gente está ahí cruzada de manos, ¿verdad? Pero las cosas no tienen el impacto que se necesita. Con buena intención, dijiste. Sí. Pero con poca eficacia. Esa sería la síntesis. ¿A quién le sirve una justicia con estas características? A nadie. A alguien le tiene que servir. Creo que si alguien cree que le sirve es porque está en un espejismo, o sea, está en una ilusión, porque no es a la postre, aunque usted crea que debilitar la justicia le sirve, a la postre eso se le devuelve como un boomerang cuando sea usted el que lo necesite, cuando sea usted el que están persiguiendo, ¿verdad? Reducir en este momento el Estado de Derecho puede parecer como un espejismo de alguna ganancia, ¿verdad? Muy a corto plazo, pero a largo plazo a nadie le sirve. O sea, todos necesitamos, es un árbitro, es el árbitro que... Y a usted, sí, voy a comprar el árbitro, ok, bueno, tal vez le sirva para ese partido, pero después entonces el otro va también a comprar el árbitro y entonces, o sea, ya se descompusieron todas las reglas y ya. Yo creo que en realidad a todos nos sirve tener un árbitro robusto, fortalecido, capaz, eficiente. Al que crea que le está sirviendo hacerle un daño es un espejismo. No es cierto, a la vuelta de la esquina no le sirve a nadie si lo ve o no. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Le sirve, digamos, sí, a la gente en este momento. El Poder Judicial es uno de los contrapesos, ¿verdad?, más fuertes a los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, especialmente gracias al rol que tiene la Sala Constitucional. Y entonces debilitarlo significa debilitar ese contrapeso, que a veces es un obstáculo para las políticas públicas, para hacer cosas que no van con el ordenamiento jurídico, y el Poder Judicial es el que tiene que estar ahí diciendo, vean, no están cumpliendo, ahora es inconstitucional, vuélvanlo a hacer. Entonces, pues de quitarse de momento ese contrapeso puede ser atractivo. Exacto, atractivo para los otros poderes. Sí, para los que quieren, digamos, hacer cosas sin apegarse al ordenamiento jurídico. Claro. Que por otro lado son los que tienen que, por ejemplo, habilitar partidas, ¿no? O, digamos, los fondos. ¿Quién los determina? ¿El propio Poder Judicial o depende de los otros poderes? Depende de los otros poderes, yeah. Depende del presupuesto público del Estado, digamos que lo aprueba la Asamblea Legislativa, lo propone el Ejecutivo y lo aprueba la Asamblea Legislativa. Esa es una habilidad muy importante en términos de independencia, porque de hecho el año pasado el Poder Ejecutivo hizo un recorte como de 100 millones al presupuesto. Usualmente lo que pasaba era que el Poder Judicial mandaba su propuesta de presupuesto a la Hacienda lo ponía tal cual, así le hacía un copy-paste y lo ponía así en el proyecto de ley que manda la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa lo aprobaba tal cual. Digamos, esa era la norma. Ya no más. Ahora Hacienda revisa lo que manda el Poder Judicial, lo recortó, y además lo recortó el año pasado sin ninguna consulta al Poder Judicial. Lo recortó donde quiso. O sea, hizo así, Tim Marín de Pingüe, escojo estas dos líneas. Ni siquiera les avisó que había recortado.
y lo mandó con un recorte a la Asamblea Legislativa. Después el Poder Judicial tuvo que ir a la Asamblea Legislativa a pedir que le devolvieran esos fondos que había recortado Hacienda y se los devolvieron. Pero puede ser que haya una Asamblea Legislativa que no se los devuelva, que digan, no, lo siento, no sé. Y entonces cada vez ellos están operando con menos recursos, eso sí lo tenemos súper mapeado. Ellos van ya 5 años en que cada vez tienen menos presupuesto en términos reales, con más funciones y con más casos. Entonces es una fórmula también muy difícil cuando hablamos de eficiencia, eficacia. Sí, claro, pero ¿con qué cacao? O sea, necesito cacao para hacer chocolate, ¿verdad? Y cada vez les están recortando más fondos. Uh-huh. Bien. ¿Cómo está el índice de percepción de la corrupción? Te lo pregunto porque viendo los resultados, Costa Rica no está en los primeros lugares como nos tenía acostumbrado. ¿Qué está pasando? Ese es un tema al que no se le ha dado prioridad como política pública en el país, entonces no puede uno esperar como que haya resultados mejores si no tratas el tema de alguna manera, lo atacas, lo enfrentas. Imagínense que aquí ni siquiera hay una oficina encargada de temas de corrupción o de integridad, para ponerlo, digamos, en positivo. Si usted va y dice, vea, yo soy de Transparencia Internacional y vengo a hablar con el encargado de estos temas en el gobierno, la gente se vuelve a ver así como para ver quién es el encargado, porque no hay alguien responsable. Entonces eso va cambiando, digamos, a ver, dependiendo como del ministro que le guste el tema. A veces es el de justicia, a veces el de la presidencia, a veces el de comunicación. Se lo van turnando ahí un poco. Ahora se ha encargado la Procuraduría de la Ética Pública de hacer, digamos, de asumir lo que son las convenciones anticorrupción. Ellos les llevan el pulso, también responden ante el Comité de Gobernanza de la OECD. Entonces como que se está tratando ahí de hacer por lo menos. Lo que pasa es que esa oficina es muy pequeñita, ese no es su mandato como Procuraduría es defender al Estado, ¿verdad? No tiene independencia, es una entidad que depende de un nombramiento presidencial, ¿verdad? El procurador, y además depende del Ministerio de Justicia. Entonces, institucionalmente está mal colocada para tratar temas de corrupción, porque no tiene la autonomía ni la robustez necesaria. Pero bueno, digamos que por lo menos si tiene el know-how, tiene la parte técnica, tiene gente muy buena y se está tratando como de hacer ahí un pequeño, pero esto le estoy diciendo que es hace 2 años o así, o sea, no es de muy larga data. Entonces, cuando uno no hace nada, los resultados no pueden ser distintos. Nosotros venimos en el índice de percepción de la corrupción en el rango de los 50, sin movernos, sin pasar de ahí, ¿verdad? De una nota de 1 a 100, eso no es una nota satisfactoria para un país además que tiene las credenciales democráticas que tiene Costa Rica, ¿verdad? Porque yo solo puedo aceptar a otro país recientemente democratizado, así, pero no para Costa Rica. Pero me parece que es porque realmente no ha sido una prioridad de política pública, no ha sido un tema, no ha habido nunca una política anticorrupción acá. Lo más cercano que hemos tenido es una estrategia nacional de integridad y prevención de la corrupción que quedó además ahí guardada en los anaqueles de una biblioteca, ¿verdad? Porque cuando hay cambios de gobierno ya después no se implementan. Ahora se está tratando de revivir, pero bueno, no tengo muchas expectativas al respecto. Y sí, creo que el problema de corrupción es un problema como endémico, es bastante frecuente. Usted lo ve mucho en temas de permisos, en la policía, cualquier policía de tránsito, las municipales, los inspectores de construcción, o sea, está por todas partes, en el sistema financiero también.
Y es O sea, algo ha como permeado culturalmente, decís vos. en los hospitales, ¿verdad? Todos los biombos, el tema de los medicamentos, bueno, es realmente, si usted, o sea, para cualquier lado que usted vuelva a ver el tema ambiental, los permisos de construcción, bueno, ahora acabamos de tener un escándalo grande, ¿verdad? Por eso. Está mucho más arraigada de lo que uno pensaría, digamos, a simple vista, y no se le ha dado la prioridad política, digamos, que se necesita para hacer cambios y mejorar. ¿Podríamos hacer una evaluación de las elecciones municipales? A lo mejor quedan lejos, pero yo lo tengo ¿Las que pendiente. pasaron o las que pasaron, sí. Sí, claro, bueno, nosotros escribimos el año pasado se hizo un informe sobre elecciones municipales en el Estado de la Nación, y también hay otro pedacito, el que va a salir ahora, hay otro pedacito de elecciones municipales. Tuvieron una muy baja participación, tal vez empezaría por ahí. Claro, hay muchas diferencias entre cantones y todo, pero en general bajó la participación, si usted ve el promedio de abstencionismo subió muchísimo. En algunos cantones solo votó el 20% de la gente inscrita, o sea, la familia básicamente, como del alcalde, del candidato, ¿verdad? Eran algunos lugares realmente no participaba casi nadie. Los cantones nuevos, nosotros tenemos 3 cantones nuevos que se agregaron recientemente. En eso sí hubo una participación muy alta, bueno, era como, dijera, la expectativa, era la primera vez que se elegía un alcalde. Hubo un cambio muy importante que fue la lista paritaria, ¿verdad? Por género. Entonces tenía que ser además paridad horizontal y vertical, o sea, que en todas las listas de todos los cantones tenía que haber paridad. Eso también fue un cambio importante porque logró una participación de mujeres récord, ¿no? De las alcaldías y los consejos. Otra cosa que se reportó interesante fue la participación o la elección de alcaldes jóvenes de menos de 35 años, que es como un fenómeno interesante, ¿verdad? Porque la gente está apostando a chicos y a chicas jóvenes. ¿Qué más le puedo decir? Bueno, la elección municipal tiene un enorme hoyo así negro de nuestra democracia, que es el tema de financiamiento político, porque tiene mucho menos regulaciones y mucho menos posibilidades de seguimiento y de fiscalización. No hay normativa para financiamiento de partidos políticos. Sí hay, pero hay una parte de la campaña, sobre todo, digamos, cuando son precandidatos, cuando son partidos nuevos, que quedan en un limbo, en un área gris ahí que no está muy claro si no tienen que reportar. Entonces, ¿Es financiamiento público o privado? De los dos. Los dos. Entonces sí, hay un tema muy fuerte que no se ha querido tocar. El Tribunal Supremo de Elecciones ya ha mandado varios proyectos de ley para arreglar esos vacíos, pero no los han aprobado en la Asamblea. Entonces, la otra cosa es que uno ve también una pérdida de poder en los municipios de los partidos tradicionales, sobre todo Liberación Nacional, que era usualmente la que ganaba la mayoría de cantones, y ahora no es el caso, y además un resurgimiento de partidos cantonales, muchos partidos cantonales, incluso que participan por primera vez y ganan, contra los partidos tradicionales que siempre habían quedado. Una cosa muy importante que hubo en estas elecciones es que se prohibió la reelección por más de 2 periodos, entonces los alcaldes que tenían ya más de 2 periodos tenían que irse, porque había muchos alcaldes que se habían petrificado ahí en sus sillas, ¿verdad? Entonces todos esos tuvieron que irse, era como el 30%, entonces hubo realmente una